Here's the word, lifestyle. Learning to live well, because the ultimate essence of life is not a Ferrari. The ultimate essence is not a home. The ultimate essence is not a bank account. It's not $1 million. It's not a fortune. Here it is. The ultimate essence of life is learning to live a good life. That's the key. Whether you have modest resources or whether you have mega millions, either way, the real key is learning to live a good life. Aprenda el arte de vivir bien. En su papel de maestro, Mr. Cho buscaba continuamente nuevos retos para mí. En cuanto conseguía aplicar sus ideas en un campo, me presentaba inmediatamente otro principio nuevo de fundamental importancia. Cuando comencé a abrirme camino en el mercado y a ganar más dinero, me dijo: Jim, no aprendas solo a ganar dinero, aprende también a vivir. Yo no entendí lo que quería decir. La verdad es que tampoco estaba prestándole mucha atención. Aquí estoy yo, pensaba, intentando concentrarme, trabajando mucho, esforzándome por alcanzar mis objetivos y triunfar. ¿Qué querrá decirme? ¿En qué estoy fallando? ¿Qué más debo hacer? ¿Todavía me falta algo? Adivinando mis pensamientos, Mr. Cho sonrió y me dijo: Jim, hay mucha gente que vive rodeada de cosas maravillosas y sin embargo no se siente feliz. Otros han acumulado grandes sumas de dinero, pero son pobres de espíritu y no encuentran satisfacción en su vida. Quiero que aprendas el arte de proyectar tu propia forma de vida, el arte de vivir y disfrutar de la vida. Bueno, le respondí, ya lo pensaré cuando tenga realmente mucho dinero. Por el momento me conformo con aprender a ganarlo. ¿No le parece? No, Jim, me replicó moviendo la cabeza. El arte de disfrutar de la vida se aprende mucho mejor cuando se tiene poco dinero. En realidad se debe empezar cuando se tiene $0.50. ¿$0.50? Exclamé. ¿Cómo se puede proyectar una nueva forma de vida con $0.50? Mr. Cho sonrió divertido. Como consumado vendedor, sabía que por fin había conseguido captar toda mi atención. Imagínate que un limpiabotas está lustrando tus zapatos y lo hace muy bien. En realidad está dando a tus zapatos el lustre más brillante del mundo. Al ir a pagarle, ¿te pones a pensar la propina que vas a darle? ¿Le daré $0.50 o $0.25? Si se te ocurren dos cifras, da siempre la mayor. Conviértete en un hombre que da propinas de $0.50. Me he debido perder algún razonamiento, llegué a pensar. Y perplejo le pregunté, ¿pero qué diferencia puede haber entre $0.25 y $0.50 de propina? La diferencia es fundamental. Si decides darle solo $0.25 de propina, te afectará durante todo el día. Comenzarás a sentirte culpable, inseguro, y en algún momento del día mirarás tus brillantes zapatos y te dirás: verdaderamente soy un pobre hombre. ¿Solo $0.25 por un brillo como este? Por el contrario, continuó Mr. Cho, si le das $0.50 te sentirás generoso y confiado durante toda la jornada. No te imaginas el cambio de mentalidad que puede producir $0.25. Años más tarde, en Detroit, se me acercó un hombre después de acabada mi conferencia y me dijo: Mr. Ron, usted me ha animado hoy con su charla sobre la actitud del $0.25. He decidido cambiar toda mi vida. Algún día oirá hablar de mí. Y se marchó. Unos meses más tarde, y cuando estaba dando unos cursillos en Detroit de nuevo, aquel hombre se acercó a la tarima y con una gran sonrisa de satisfacción me dijo: ¿se acuerda de mí? Claro que me acuerdo, le respondí. Usted es el hombre que iba a cambiar su vida para siempre. El hombre asintió con la cabeza y me dijo:
tengo que contarle algo. Después de su anterior conferencia empecé a pensar la manera de cambiar mi vida y decidí hacerlo primero con mi familia. Tengo 2 hijas adolescentes, las mejores hijas que uno puede desear. Nunca me han causado ningún problema, sin embargo, siempre les había tratado con severidad. Una de sus mayores aficiones es acudir a conciertos de rock para presenciar la actuación de sus cantantes preferidos. Pero antes yo siempre les fastidiaba la diversión. Venían a pedirme permiso y yo les contestaba, no quiero que vayáis a esos conciertos. La música es demasiado ruidosa y os estropeará los oídos. Además, la gente que va a esos conciertos no es la más adecuada para vosotras. Y siempre ocurría lo mismo. Me lo rogaban, por favor, papá, queremos ir. Somos buenas hijas, nos portamos siempre bien. Por favor, déjanos ir. Después de mucho rogar y suplicarme, les daba el dinero mostrando todo mi disgusto y diciendo, bueno, sí, os vais a poner así. Y les soltaba toda una historia. Y entonces es cuando decidí introducir algunos cambios en mi vida. Hice lo siguiente. Estaba anunciada la actuación de uno de los grupos rockeros favoritos de mis hijas. Y sin decir nada a nadie, fui a la taquilla y yo mismo compré las entradas. Cuando llegué a casa, le di los billetes envueltos en un sobre y les dije, aquí tenéis unas entradas para el próximo concierto de rock. Ya sé que es uno de vuestros conjuntos preferidos. Jim, continuó el hombre con lágrimas de emoción en sus ojos. Tenía que haber visto su cara de asombro. Les dije que ya no les haría falta pedir y suplicarme permiso. Me abrazaron como locas. Luego les hice prometer que no abrirían el sobre hasta la hora del concierto. ¿Y sabes cuál era el motivo? Les había conseguido las mejores entradas en la zona centro de la fila 10. Estuve toda la tarde más contento casi que ellas, imaginándome su sorpresa y alegría. Pero mi verdadera recompensa la recibí cuando llegaron a casa. Una de ellas se echó en mis brazos y la otra me ciñó el cuello con toda su alegría mientras me decían, papá, eres maravilloso. Sencilla y maravillosa historia. Y qué ejemplo tan aleccionador de cómo es posible, con solo un pequeño cambio de actitud, transformar toda nuestra forma de vivir. Es solo cuestión de aprender a ser generosos de espíritu y desarrollar y practicar una mentalidad de medio dólar en un mundo gris y mezquino dominado por la mentalidad del cuarto de dólar. El mismo dinero, pero distinta forma de vivir. La siguiente es una idea importante. Sé feliz con lo que ahora tienes mientras persigues lo que deseas. Todos los días de mi vida he intentado seguir estas máximas. Realmente no es difícil aprender el arte de vivir bien. Incluso las personas de escasos medios económicos pueden disfrutar de una existencia agradable y sibarita. Basta simplemente con que ahorren el dinero de la gaseosa para comprarse una botella de buen vino, o dejar de ir al cine unos días para acudir a una función de teatro, o ahorrar durante todo el año a fin de tener dinero suficiente para realizar un viaje por Europa o para comprarse una obra de arte. No gaste todo su dinero asignando para cada día una cantidad fija. Ahorre parte y compre algo especial, algo hermoso, perdurable y valioso, o algo que le proporcione bellos recuerdos de un momento de su vida. Recuerde lo que el dinero de caramelos puede significar para una persona de pocos recursos. Y para una persona inteligente es mucho más importante la calidad que la cantidad. Es mucho mejor un pequeño tesoro que una caja llena de oropeles. Una vida agradable, placentera, supone una serie de conocimientos, valores, educación y gusto disciplinado. Es un arte que se practica con placer. La meditada decisión de saborear y disfrutar de todas las experiencias y posibilidades de la vida.
Una buena vida, una vida placentera, requiere una ampliación de los propios conocimientos y experiencias, aprovechando las enseñanzas e influencias de libros, personas, películas y nuevos viajes y aventuras, de manera que intente siempre aprender y disfrutar de todas las cosas y de todas las personas con las que entre en contacto. Piense lo que puede hacer hoy para sentirse más rico y conforme consigo mismo y con su forma de vivir. Llame por teléfono y reserve la entrada para un concierto. Cómprese discos y música y ropa y envíe flores a algún ser querido. Escriba una nota de agradecimiento y mándesela a su protector. Planee un viaje. Empiece a leer una obra clásica. ¿Aún no se le ocurre nada? Juraría que en un radio de 100 kilómetros de donde vive hay sitios donde nunca ha estado, manjares que no ha saboreado o posibilidad de nuevas experiencias. A mí me ha ocurrido eso. Nací en Idaho, donde se encuentra el Parque Nacional Yellowstone, y todavía no lo he visitado. Increíble, ¿no? Millones de personas de todo el mundo vienen a ver las grandes extensiones parduzcas y el Old Faithful, y yo, que he nacido en Idaho, jamás he estado allí. He estado en África, pero no en Yellowstone. ¿A usted le ha pasado algo igual? ¿Es usted un neoyorquino o un mexicano o un español que nunca ha estado en la Estatua de la Libertad o la imagen así representativa de su país natal o donde ha decidido vivir? ¿O un tejano que no ha visto el Álamo? ¿O un canadiense que no ha visitado nunca Ottawa? Entonces, como yo, está desperdiciando maravillosas oportunidades de disfrutar de nuevas experiencias y enriquecer su forma de vida. Vamos a marcarnos el objetivo de no desperdiciar nada bueno, especialmente si se encuentra a nuestro alcance. Requerirá un poco de iniciativa de nuestra parte, pero nos espera una gran recompensa. Todo lo que necesitamos es que una idea feliz se abra camino en nuestra mente y nos lleve a realizar un acto agradable conscientemente. Y este acto enlazará nuestras ilusiones, nuestros sueños con la realidad de la nueva experiencia. A estas alturas ya debes saber que siento un saludable respeto por la riqueza material y por su valor e importancia en la vida, pero el dinero puede ser estimado en exceso, a veces incluso idolatrado. A menudo se le otorgan al dinero capacidades y poderes de los que simplemente carece. Recuerde que en cierta ocasión le dije a Mr. Cho, si tuviese más dinero, podría ser feliz. Pero él me respondió, el secreto de la felicidad no está en el más. La felicidad es un arte que se debe estudiar y practicar. Mas el dinero solo serviría para resaltar las virtudes y defectos que ahora tienes. El más solo hace que llegues a tu destino con mayor rapidez. Si eres proclive a la infelicidad, con más dinero te convertirás en un desgraciado de lujo. Si eres intratable con la riqueza, serás el terror de la gente. Y si te gusta beber más de la cuenta, tener más dinero solo te permitirá destrozarte a ti mismo con las borracheras. Sin embargo, si dominas el arte de la buena vida y de la felicidad, el tener más dinero te ayudará a alcanzar la felicidad y aumentar tu riqueza interior. La felicidad es más cuestión de estilo que de cantidad. Y ese estilo es arte, el arte de vivir bien. No se puede comprar estilo con dinero. El buen gusto no es algo que se compra, son conceptos de calidad y con dinero solo se compra cantidad. El dinero solo proporciona más. La buena vida es cultura, saber apreciar la música, la danza, el arte, la escultura, la literatura, las obras de teatro. Es el gusto por lo bello, lo refinado, lo incomparable. Mortimer Adler, el filósofo, dijo, si no vamos en busca de los placeres elevados, nos tendremos que conformar con los rastreros.
de manera que no se olvide de buscar. Consiste simplemente en disfrutar lo mejor que se nos ofrece en cada momento. Y no se trata de cantidad, sino de calidad. El estilo de vivir significa también saber recompensar lo bueno cuando lo descubrimos, incluso las pequeñas cosas de la vida, sin considerarlas como seguras y garantizadas. Voy a contar una anécdota personal que aclarará esta idea. Una amiga y yo habíamos ido a Carmel, California, a ver la ciudad y hacer algunas compras. En el camino paramos en una gasolinera. En cuanto aparcamos frente al surtidor, un joven de unos 18 o 19 años se acercó, solícito y con una gran sonrisa nos preguntó: ¿puedo ayudarles en algo? Sí, le contesté, llene el depósito por favor. Pero no esperaba lo que vino a continuación. En estos tiempos de autoservicio y pésima atención al cliente, aquel muchacho revisó todos los neumáticos, lavó los cristales e incluso el techo, cantando alegremente y silbando sin parar. Estábamos asombrados ante aquel cuidadoso servicio y el afán que ponía el muchacho en su trabajo. Cuando me trajo la nota de lo que debía pagar, le dije al joven: me ha gustado mucho el cuidado con el que nos ha atendido. Y él contestó: yo disfruto trabajando. Para mí es divertido y me gusta tratar con personas educadas como ustedes. Aquel muchacho era una joya. Entonces le dije: vamos hacia Carmel y queremos tomarnos unos batidos de leche. ¿Nos puedes decir dónde está el restaurante más próximo de la cadena Baskin Robbins? Tienen un Baskin Robbins a pocas manzanas de aquí, nos dijo explicándonos con exactitud la forma de llegar hasta allí, y luego añadió: pero no dejen el coche en la parte delantera, aparquen a uno de los lados del restaurante y así el coche no se les ensuciará con el polvo del camino. Caramba con el muchacho. Cuando llegamos al restaurante, fuimos al puesto de helados, pero en lugar de 2 pedimos 3 batidos. Luego volvimos a la gasolinera. Nuestro joven amigo se apresuró de nuevo a saludarnos. Vaya, veo que ya han conseguido los batidos. Claro, ¿y este es para ti? Se quedó con la boca abierta. ¿Para mí? Naturalmente, después de la forma fantástica con que nos has atendido, no podía olvidarme de ti y dejarte sin saborear uno de esos batidos. Gracias, fue su asombrosa réplica. Según nos alejábamos, todavía podía ver por el espejo retrovisor su amplia sonrisa, mientras de pie en medio del camino nos miraba agradecido. Y sin embargo, ¿cuánto me había costado ese pequeño acto de generosidad? Solo $2. Parece que esta cifra da buenos resultados, ¿no es cierto? ¿Ya lo ve? Lo que importa no es la cantidad de dinero, sino el estilo, la forma de emplearlo. Creo que aquel era uno de mis días inspirados. Al llegar a Carmel me dirigí a una tienda de flores. Entré en la floristería y le dije a la dependiente: deme una rosa de tallo largo. Quiero que mi amiga la lleve mientras hacemos las compras en Carmel. La florista era de esa clase de personas poco románticas y me contestó: las rosas se venden por docenas. No quiero una docena, le respondí. Me basta con una. Bueno, me replicó con altanería. Le costará $2. Espléndido, exclamé. No hay nada más triste que una rosa barata. Elegí la rosa con deliberada lentitud y se la ofrecí a mi amiga. Se quedó agradablemente impresionada. ¿Y el coste? $2. Solo $2. Poco después mi amiga levantó los ojos, ilusionada, y mirándome dijo: Jean, seguramente soy la única mujer que lleva una rosa en Carmel hoy. Además de la lección del $0.25, Mr. Cho me enseñó otra más original sobre la propina. Me indicó que la palabra propina viene de propiciar a los demás para que nos sirvan,
y se debe emplear para asegurarnos un rápido servicio. Entonces me dijo, si la propina se da para asegurar la rapidez del servicio, ¿cuándo se debe dar la propina? Yo sabía hacia dónde quería llevarme, pero todavía mi mentalidad era de persona normal y le contesté, cuando vas a un restaurante y te sirven correctamente, das una propina, y si el servicio es malo, no hay propina. No, Jim, no lo has entendido. Las personas inteligentes no dejan al azar el recibir un buen servicio. Se aseguran el servicio dando el dinero siempre por adelantado. Inténtelo. La próxima vez que celebre una comida especial en un restaurante, llame al camarero o camarera y cuando venga a su mesa dígale con toda confianza, aquí tiene $5. ¿Se cuidará usted de darnos un buen servicio? Y Mr. Cho decía, el efecto será increíble. Estará pendiente de tu mesa. No tendrás que esperar a que te sirvan una segunda taza de café, ni tendrás que pensar dónde se han metido. ¿Ha captado el mensaje? El mismo dinero, pero diferente estilo.